Muy buenas noches, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a comenzar nuestro servicio en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias contigo por todas tus bondades y dádivas, Señor Dios, por todas tus bendiciones provistas, Señor, por permitirnos ser tus instrumentos, Señor Dios, de salvación, para aquellos, Señor Dios, que en su angustia y en lo profundo de su corazón, tú conoces sus necesidades, y de alguna manera nos usa, Señor Dios de la gloria, para transformar vidas y para que puedan confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y traer esperanza, Señor Dios, traer consuelo, Padre Celestial, traer, Señor Dios, libertad para todos los que están cautivos, Señor Dios, en la oscuridad. Padre Rey de Gloria, te bendecimos en esta noche. Amén. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor Dios. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Señor Dios, a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Nunca nos cansaremos de, Señor Dios, de darte a ti la gloria. Nunca desfalleceremos, Señor Dios, de decir que tú eres nuestro Señor Jesucristo, confesando con nuestros labios a toda la gente, dando testimonio, Señor, de que tú eres real y que estás vivo y aún nos usas, Señor Dios. Usas tus ministros, usas a tus hijos, Señor Dios, para llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor Dios de la gloria. Padre Celestial, Señor Jesucristo, permítenos una vez más en tu gracia y en tu misericordia traer una porción de tu palabra, Señor Dios, y que en este momento, Señor Dios, sean bendecidos tus hijos a través de la misma, Señor. Amén. Que traigas con bien a tus siervos, Señor Dios, lo cubres con tu sangre preciosa de su viaje, Señor Dios, ya está pronto a arribar aquí a Bogotá, Señor Dios Todopoderoso, y bendice sus esfuerzos, Señor Dios. Tú has tocado corazones, Señor Dios de la gloria. Dios, sigues tocando, Señor. Permite que un pueblo, Señor Dios, esté dispuesto, Señor Dios, que esté atento, que esté sensible ante las cosas del Espíritu Santo y que pueda encontrar realmente su posición. Y eso queremos hablar en esta noche un poco, en la porción de las Escrituras, y hablar un poco de esa posición que tú, Señor Dios, nos has dado y que deberíamos pedirle revelación al Señor y realmente tomar posición. Padre Celestial, Señor Jesucristo, sabemos que en lo natural, Señor Dios, cuando un jugador, Señor Dios, es instruido, Padre, para el juego, él sabe y conoce lo que tiene que hacer y guarda su posición y la defiende, Señor Dios. Padre, queremos, Señor Dios, Padre, que tú nos reveles que debemos de hacerle los goles a Satanás, Señor Dios de la gloria. Ya estuvimos bastante tiempo fríos, Señor Dios, tal vez nuestras bocas cerradas y nuestros corazones tal vez duros, Señor Dios. Pero queremos que tú quites todo eso y nos ayudes a hacer esas antorchas encendidas para sacar a tus hijos de la oscuridad. Amén. Por eso, Señor Dios, nos rendimos a ti. Por eso buscamos de tu rostro y de tu presencia. Amén. Por eso acudimos a ti en esta noche, al supremo líder, que es el Espíritu Santo, para que nos dirija una vez más y tome control de este servicio, de este corto servicio de principio a fin. Porque lo rogamos y lo pedimos, bendice a tus hijos una vez más con una porción de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1. Y traer este tema titulado La posición en Cristo. Amén. La posición en Cristo. Amén. Libro de Efesios, capítulo 1. Amén. Vamos a leer. Conforme está escrito la palabra eterna de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Amén. El versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Amén. que es las arras de nuestra herencia, Amén. hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, para alabanza de su gloria. Bueno, son muchas cosas aquí que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Fuimos también predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escogidos, adoptados, y también en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. ¿Cuánto lo podemos ver? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos cuántas maravillas y cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y como lo he dicho, y no me cansaré de repetirlo, no importa lo que tú hayas hecho, todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía sus promesas son reales. Todo lo que Él ya hizo, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Todo está programado. Amén. Aún estamos dentro de su programa. Amén. Y por cuanto estamos en su programa, pues debemos descubrirnos, debemos sentirnos vivos por cuanto Cristo vive. Amén. Amén. Y esto no son fábulas, no es una historia, esto no es que quiera simpatizar, no. Esto es real, hermanos. Todo lo último que hemos vivido es real. Y cada vez crece y avanza el Espíritu Santo con cada uno de nosotros a medida que nosotros vamos descubriéndonos, a medida que realmente nos comportamos como verdaderos cristianos. El profeta de Dios lo dijo: piense como un cristiano, viva como un cristiano, vístase como un cristiano. Y llegue a la meta de recibir el Espíritu Santo. Y tome la actitud de todas las bondades y los frutos del Espíritu, para que como resultado de ello puedas ofrecer, puedas dar a conocer el plan perfecto y divino de la salvación y dar vida eterna a otros. Amén. Entonces, es por su propia voluntad. Amén. Todo se ha hecho conforme a su voluntad y queremos seguir haciendo su voluntad. Amén. Todo se ha hecho conforme a su voluntad. Dice algo hermoso en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinar significa deliberar o determinar de antemano. Amén. En esta escritura es más que inclusiva a la elección. Amén. O sea, predestinar significa deliberar o determinar de antemano. O sea, el Señor nos predestinó para creer esto. El Señor nos predestinó para que pudiéramos verlo en las Sagradas Escrituras, en el mensaje. Principalmente como un solo Dios. Amén. Porque muchos leen la Escritura, muchos profesan creer la Biblia, pero muy pocos pueden ver que Jesucristo es uno y es Dios, si su nombre es Jesucristo. Amén. Por eso debemos sentirnos privilegiados en lugares celestiales, por cuanto se nos ha predicado la verdad, por cuanto hemos visto al Señor actuar, por cuanto nos ha enseñado por muchos años
que primero es reconocerlo y segundo es tomarlo en serio y bautizarse correctamente para emprender la caminata un solo camino, una sola caminata que lleva a cada uno un proceso más lento o más rápido a la medida que nos rindamos. Amén. Entonces dice el profeta de Dios en este mensaje de posición en Cristo. Amén. Predica el 16 de enero de 1955. Amén. Amén. Dice, Dios en sus grandes y maravillosas promesas que son tan infalibles. Amén. ¿Cuántos lo creen? Son infalibles. Amén. Infalibles. Y lo son más aún que los mismos cielos y la tierra, porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca fallará. Tiene que ser Amén. así. Amén. Tiene que ser así. La cosa principal es si nosotros podemos encontrar a qué porción del tiempo de nuestra vida pertenece la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios señala tiempos y límites de tiempo. Y luego todo obra para ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Dios señala tiempos y límites de tiempo. Y luego todo obra para ese tiempo. Todo absolutamente está bajo el control de Dios. Todo, por cuanto ya todo fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y lo más bello y hermoso es que tanto tú como yo estamos en los pensamientos eternos de Dios. Amén. Amén. Que en nuestro tiempo, no era antes, era hasta que nosotros naciésemos, hermanos. En sus pensamientos estábamos nosotros para creer esto, ¿verdad? Y que el Señor sabía que nosotros íbamos a tener tropiezos, que íbamos a fallar, que íbamos a caer, que íbamos a desistir, pero que íbamos a seguir adelante, que íbamos a seguir creciendo, que íbamos a seguir creyendo, que íbamos a avanzar, pese a todas las cosas que humanamente el Señor tiene que lidiar con nosotros, ¿verdad? Que no sería en nuestro tiempo, sino sería en su tiempo, en cuando la palabra de Dios hiciera tal efecto que nos aferraríamos a Él, que no lo soltaríamos, como dice el profeta, aférrese la mano incambiable del Dios Todopoderoso. Y en este momento estamos así. No queremos soltarlo. Queremos buscarle en todo tiempo y en todo lugar. Estar sumergidos, estar escudriñando su palabra, estar escuchando su palabra. Amén. Y vemos que muchos de los que en ese tiempo, muchos de ellos, antes de la venida del Señor Jesús, tenían muchas cosas falsas que se levantaron y dijeron, este es el Mesías y puntos suspensivos. Muchas cosas falsas sucedieron de acuerdo a las Escrituras, un poco antes de la venida del Señor Jesús. Amén. Y la gente intenta hacerlo ella misma. Ella procura hacer que la palabra de Dios cuadre con su programa, ¿verdad? Pero hay un secreto aquí y algo muy relevante que tengo que decir, y es que tu vida no tiene que cuadrar con la palabra, no, es la palabra que tiene que cuadrar con tu vida. Amén. Porque ese es el secreto para avanzar. Si yo me rindo a Dios, primero me confieso ante Dios, y yo me rindo ante Él, me sujeto a su palabra, pues ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Soy un prisionero de Cristo. Amén. Y en cuanto estoy haciendo su voluntad y estoy dispuesto y disponible para hacer de ella lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, amén, o cuál es mi misión en mi vida, lo voy descubriendo a medida que voy creciendo, amén. Entonces, tenemos que cuadrar con el programa de Dios, amén. No es que intente yo no es que yo ajuste la Biblia a mi vida, sino yo ajustar mi vida a la Biblia. Amén. Porque muchos caen en ese error. Y muchos predican así, escogiendo las cosas que le cuadran y que puedan agradarle a los demás, más dejando de predicar la verdad. Amén. Mucha gente habla de la palabra y anda con la Biblia debajo del brazo. Pero hay algo más relevante de todo esto, y es que
es su vida la que da testimonio. Es su vida la que habla más fuerte que sus mismas palabras. Amén. Amén. Bien. Ahora, ustedes tienen que cuadrar con el programa de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, Moisés, cuando él estaba ahí, sabiendo que Dios había hecho una promesa, que él iba a libertar a los hijos de Israel, bueno, Moisés, sabiendo que él había sido llamado para ese propósito, puntos suspensivos. Ahora, cuando usted tiene un llamamiento de Dios, eso no significa que usted nada más sale y está haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacerlo. Moisés pensó, bueno, los hijos de Israel entenderán ahora que yo soy su libertador. Así que él salió a hacerlo así y él mató a un hombre, ¿recuerdan ustedes? Y él se dio cuenta que eso los hijos de Israel no entendieron. Entonces Moisés perdió todas sus esperanzas y todo el poder que él tenía, pensando que la libertad no era para los hijos de Israel. Él había perdido todos los pensamientos de libertad hasta que Dios lo encontró a él en un día en la zarza ardiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que primeramente vemos ahí? Y sí, es correcto, él había estado siendo llamado por Dios, pero había algo más. Él tenía que morir precisamente a su propia manera de pensar, de hacer las cosas. Fíjense, él quería hacerlo a su manera y falló miserablemente. Pero cuando él se dio cuenta de que era Dios, ¿verdad? Su papá, su jefe, como lo quiera ver usted, tenía que primeramente tener una experiencia real con el Dios viviente. Y cuando él la tuvo frente a esa zarza ardiendo, ¿correcto? Y luego cuando la sazón de Dios vino exactamente, entonces él reveló a Moisés su plan, ¿verdad? Tenía una cita con Dios. Tenía el tiempo con Dios, ¿verdad? Era el tiempo con Dios. Y Dios simplemente estaba esperando que su hombre estuviera listo. Que se diera cuenta que no era bajo sus razonamientos o su prudencia o bajo su propio plan, no. Era bajo las instrucciones que tenía que seguir del Eterno, del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, esa fue la razón que Moisés se le había olvidado respecto a la liberación, la promesa de Dios que él los libertaría a ellos. No que Moisés en su propia prudencia y su propia carne lo hiciera, no. Él iba a ser el instrumento de Dios para hacerlo, pero bajo la instrucción correcta, bajo la unción correcta, lo iba a hacer. Amén. Él simplemente se tenía que dejar llevar, morir a sí mismo, tanto así que llegó a decir que ni siquiera podía hablar. Entonces el Señor le dijo, bueno, ¿quién te dio la boca? ¿Y tu hijo Aarón y tu hermano Aarón? Así que tuvo que llegar a un tiempo en que Dios tuvo que sacarle todo esos razonamientos, teorías de la cultura egipcia. Tuvo que lidiar con él por muchísimo tiempo para que pudiera vaciarlo totalmente y pudiera llenarlo de él. Amén. Amén. Así que un secreto aquí para crecer con Dios. En la medida que tú seas menos Rodolfo y puedas ser más Cristo, entonces vas a tener más de Dios. Amén. Amén. Así que toma relevancia lo que la Escritura dice, lo que Pablo nos dice, que cada día muero para que Cristo viva en mí. Amén. Así que cada vez que yo me dispongo, así que cada vez que busco el rostro de Dios y le digo, Señor, henme aquí para hacer tu voluntad, entonces seremos sus instrumentos y Dios hará conforme a su plan, a su voluntad, para que podamos de alguna manera traer otros y darles las buenas nuevas para llevarlos al camino de la salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Él tiene un tiempo en el que nosotros plantamos maíz. Tenemos un tiempo en el que aramos el maizal. Luego, al tiempo cosechamos el maíz. Las lluvias de primavera vienen, la sequía durante el verano, las lluvias del otoño, la nieve. Uno no puede nada más decir, yo planto mi trigo hoy y mañana salgo y lo cosecho. No. Dios tiene tiempos por sazones. Él tiene sazones para su palabra y tiene tiempos cuando
Él, puntos suspensivos en la escritura, aquí en donde lo dijo, y la presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Eso es cuando Jesús estaba también ministrando. La presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Amén. Quizás en otros tiempos la presencia del Señor no estaba allí para sanar a los enfermos. Y nos damos cuenta que Dios obra todo por sazón. Y ahora cuando Moisés, lo que él falló en encontrar fue el límite del tiempo de Dios. Entonces cuando Dios mismo se reveló a él en la zarza ardiendo, él se dio cuenta entonces que la misma cosa que estaba en la zarza ardiendo era la misma cosa que a él le faltaba. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros hoy, que muchas veces tratamos de hacer el programa nosotros mismos y fallamos de recibir lo que estaba en la zarza ardiendo. La revelación directa de la voluntad y del tiempo de Dios. ¿Qué bien le haría a usted plantar aquí algo de maíz hoy? Se pudriría. Sería nada sucede. Si llegara a brotar, el clima frío mataría el germen, ¿ven? No funcionaría. Tenemos que tener la sazón para ello. Así que cuando Moisés se dio cuenta de la verdadera voluntad directa de Dios y del tiempo de Dios y de la revelación de cómo hacer todo, amén, vemos ahí tres cosas. La verdadera voluntad, el tiempo de Dios y la revelación de cómo hacerlo todo. Amén. ¿Me siguen? Ahora sí intenten apartarlo de Egipto. Él regresó a Egipto tan pronto como pudo porque él sabía que Dios había prometido liberación y que el tiempo de liberación había llegado, porque eso era directamente. Ahora Moisés primero estaba mirando a la palabra de Dios. Amén. ¿Estaba qué? Mirando la palabra de Dios. La palabra de Dios les había prometido a ellos liberación. Él sabía que el tiempo estaba cerca. Ahora, él tenía que tener un contacto directo con Dios para saber cómo y cuándo hacerlo. Amén. Ahora, nosotros como pueblo del Evangelio completo, yo pienso que hemos hecho muchos errores al mirar en la palabra y decir, Dios dijo esto. Y fallamos en encontrar la revelación directa para nuestra vida que cuadre en ese programa. Cuando encontramos eso, entonces tiene que suceder. Y yo pienso que allí es donde se ha fallado. Muchas veces la gente sale y ve a un evangelista, como por ejemplo nuestro hermano Billy Graham. ¿Qué bien me haría a mí intentar ser como Billy Graham? Yo no lo pudiera hacer si tuviera que hacerlo. Yo tengo un ministerio del cual tengo que cuidar. Y el hombre que sigue tiene su ministerio y cada uno tiene un ministerio. Y aún hasta la ama de casa tiene un ministerio de ministrar la palabra de Dios. Amén. Ahora, si yo intentara imitar al señor Graham, yo estaría en dificultades de inmediato, porque él es inteligente, listo, instruido, un verdadero predicador. Bueno, yo no lo soy. Bueno, quizás si el señor Graham intentaría imitarme, él estaría en dificultades también. Así que ahí está. Así que no podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha revelado a nosotros hacer. El hermano Graham está haciendo eso. Dios le ha revelado un avivamiento mundial y él lo está demostrando también. Y yo lo aprecio. Y yo estoy intentando hacer lo mejor que él me dijo que hiciera de esta revelación que Dios me ha dado. De ministrar a las personas enfermas. Amén. Ahora, si podemos encontrar nuestra posición y saber qué es la palabra de Dios, que Él lo ha prometido, esa es la razón que Josué y Caleb no tenían temor, que ellos no pudieran tomar la tierra prometida. Porque los otros 9 regresaron, o los 10 mejor dicho, y dijeron, no podemos hacerlo. Bueno, esas ciudades con murallas altas, y nos miramos como langostas al lado del pueblo, son muy poderosas y están armados. Y dijeron, simplemente no podemos hacerlo. ¿Ven? Ellos estaban mirando al sentido del razonamiento. O sea, en otras palabras, podríamos decir que ellos estaban en la carne y no en el espíritu. Usted no puede mirar al sentido del razonamiento. Usted tiene que mirar a la promesa de Dios. Ahora, Dios ya había enviado a su ángel y el ángel estaba en el campamento moviéndose.
Y la revelación de Dios había traído la palabra de Dios manifestada. Y ahora ellos ya estaban preparados para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Por lo tanto, Josué y Caleb tenían todas las promesas, eran para ellos, porque Dios había prometido que les había de dar la tierra a ellos. ¿Correcto? Es como hoy en día, nosotros y cada uno de los cristianos, los que nos llamamos ser cristianos, sabemos que las promesas de Dios son reales. Y una vez que yo me arrepiente y me bautice correctamente en el nombre de Jesucristo, recibiré la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos anhelando, hambriando y clamando por el Espíritu Santo? Cuando es algo real, cuando está allí, dice el Espíritu Santo que Él está más interesado en entrar que ustedes en recibirlo. Amén. Ahora, todo esto es un tipo y sombra de lo que vivimos nosotros los cristianos hoy en día. Pero ¿qué debemos hacer? Primero, encontrarnos con Dios, tener una experiencia real y realmente sentir que esto es tan real y genuino que podamos abrir nuestros labios y decretar libertad para los que están allá afuera, aprisionados en la oscuridad. Amén. Sí. Amén. Y muchas cosas, que es el tiempo en que debemos hablar la palabra. Amén. Y que debemos orar con sinceridad, buscando precisamente la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces Dios les había prometido que les iba a dar a ellos, a los que ¿qué? A los que estaban en el Espíritu, a los que estaban ¿qué? Buscando de su rostro y de su presencia, aquellos que le estaban creyendo que iban a recibir la tierra prometida, o sea, el Espíritu Santo. Y entonces ellos esperaron todo ese tiempo, y luego después de un tiempo el Espíritu Santo descendió a Moisés, una columna de fuego se formó encima de ellos y ellos la siguieron, y allí estaba ella. Allá está delante de la tierra prometida, lista para cruzar. La tierra todavía sigue allí, es una promesa latente, es algo real, genuino, que está allí todo el tiempo. Solo espera por ti, para que tú creas y la puedas recibir. Pero tienes que anhelarla, tienes que hambriarla, tienes que estar interesado por recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo piensan ustedes que ha sido, amigos, a través de estos años de encontrar oposición alrededor del mundo? Amén. Y 20 y tantas naciones extranjeras a las cuales el Señor me ha enviado a visitar, y de allí había críticos y oposición y demonios y científicos tratando de refutarlo y pasarlo toda por prueba para ser probado, por toda prueba que podría ser probado. Yo soy, por la gracia de Dios, yo nunca he visto una ocasión en la que yo he temido por un momento. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que lo haría, ¿ven? Y yo le creo a Él. Y así que cuando la oposición viene, bueno, no es para que yo me encargue de eso, es Él. Él es el que encarga de eso. Eso es lo que a mí me respecta. Es ir a donde Él me dice que vayan, ¿correcto? Y Él se encargará de la oposición. Amén. Ahora, por unos cuantos momentos, para darnos cuenta posicionalmente de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y yo pienso que si la iglesia ahora puede darse cuenta de lo que ellos son, y cómo entrar, y qué hacer, después de que ellos entran, bueno, sería una cosa gloriosa cuando aprendamos estas cosas. ¿No creen ustedes así? Amén. Ahora, en el libro de los Efesios, yo quiero leer la epístola de Pablo, la cual ya leímos, solo una porción de ella, ¿verdad? Y ya la leímos. Ahora, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol, la palabra apóstol significa uno que es enviado, ¿correcto? Amén. Yo con frecuencia me he preguntado por qué el misionero quiso ser llamado un misionero. Un misionero es un apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa un enviado, ¿correcto? ¿Me siguen? Un misionero es un apóstol. Cuando la gente dice que no hay más apóstoles y esa misma iglesia envía misioneros y dice que no hay apóstoles, yo no lo entiendo. Pero el apóstol es uno que es enviado. También el misionero es uno que es enviado por Dios. Bueno, ese es el resultado realmente de un pueblo que está anhelando, que está hambriando por la palabra de Dios, que necesita ser escuchado. Entonces las oraciones que pasan los techos y suben como olor fragante delante de Dios son respondidas.
Y todo es en el tiempo de Dios. Y cuando es en el tiempo de Dios es perfecto, porque hay liberación, hay libertad, hay bendición, de todo ocurre allí, cuando está bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y dice, y Pablo no por eso deseó, no por eso gustó, no por la voluntad del hombre o sus propios deseos humanos, sino por la voluntad de Dios. Él fue un apóstol. Nosotros necesitamos más como esos. Amén. Por la voluntad de Dios, él iba camino a Damasco para arrestar, ¿se recuerdan ustedes? Piénsenlo. Iba a arrestar al mismo grupo que él fue enviado para ser un apóstol. Ahora, ustedes ven cuando Juan contrario se mira para el elemento humano las cosas que Dios hace. Precisamente las cosas que uno piensa que no haría. Esas pueden ser precisamente las cosas que uno tiene que hacer. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando yo primero vi a la gente, el Evangelio completo, vi a una muchachita una noche pararse en la audiencia cuando la música estaba tocando y empezar a danzar de una puntica a puntica del auditorio. Yo nunca dancé en mi vida, dice el profeta de Dios. Nunca estuve en un salón de danza y nunca creí en danzar. Bueno, por el egoísmo aquí no audible, sino en mi corazón, yo critiqué a la muchacha. Yo dije, no hay nada de Dios respecto a eso. Solo un joven predicador bautista sentado allí y dije, no puede haber nada en eso, en esa mujer allá en el auditorio. Ella únicamente está haciendo una buena exhibición. Ella solo quiere que alguien la mire. Yo por nada lo hubiera dicho en voz alta, pero en mi corazón yo estaba pensando. Algunos de ellos dijeron, ¿qué pensó usted de la reunión? Y yo dije, estuvo bien, pero en mi corazón yo no creí eso. Así que ustedes saben, una noche del año nuevo, yo estaba sentado en mi propio tabernáculo y ellos empezaron a tocar una alabanza. Habrá en el aire un encuentro con Jesús. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Yo hice la misma cosa. Así que ustedes ven por qué precisamente las cosas que uno dice que no haría, puede ser que uno tenga que hacerlas en alguna ocasión. Así que me imagino que Pablo dijo que él nunca se rebajaría y se metería al polvo como algunas de esas otras personas y gritaría y vociferaría y se comportaría como ellos lo estaban haciendo. Pero Dios le mostró que él tenía que hacerlo. Así que algunas veces cuando uno dice que no hará algo, tenga cuidado, pues Dios, pueda que Dios lo haga hacerlo. Muy bien. Entonces él era un apóstol por la voluntad de Dios. Muchas de las veces uno asiste a la iglesia y empieza a pensar muchas cosas en su corazón porque ve a la mujer, a la otra hermana gritar duro, aleluya, o amén. Y entonces al principio cuando uno está yendo a la iglesia pues le pasa a uno como muchas cosas en la cabeza y uno empieza como a rechazar eso, ¿verdad? Al comienzo. Entonces uno se siente raro, se siente extraño, como que lo alcanza uno como que, por lo que no está acostumbrado, por lo que no acepta esas cosas, como a turbar. Pero a medida que va recibiendo la palabra, a medida que usted la va entendiendo, pues ese amén y ese aleluya va recobrando un sentido mucho mayor. Y entonces ya algo que usted no quería hacer, pues ya lo hace con la plena libertad. Porque no importa, usted le está diciendo amén a la palabra. Amén. ¿Verdad? Está sintiendo esa gracia divina que está fluyendo y está tocando los corazones y dice aleluya. Amén. Amén. Aun cuando hay un sentimiento profundo que uno a veces no se explica y que te inunda el corazón y empiezas tú a llorar. Y es el Espíritu Santo precisamente lidiando contigo. Amén. Dándote esa oportunidad de experimentar, de sentir, de decir la presencia de Dios está aquí. Amén. Amén. Y nunca usted se niegue a expresar o a sentir, porque es precisamente que Dios está lidiando tanto con nuestros corazones que quiere que sean más sensibles, que estén más en las cosas sobrenaturales de Dios. Los terrenales pues obviamente las vemos y las responsabilidades tenemos que atenderlas, pero siempre debemos vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para hallar precisamente esa voluntad divina de Dios. Amén. Así que recuerden, una vez que ustedes fueron bautizados, fueron para ser limpiados,
y puestos a un lado para servicio. Y cada vez que usted va a la iglesia, ese vaso está siendo limpiado, ¿verdad? Hasta que esté completamente limpio y pueda descender una gota del Espíritu de Dios en su alma. Recuerda lo que dijo un profeta. Ese Espíritu Espíritu Santo baja sin sensación, directo al alma. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces en otra oportunidad continuaremos. No quiero extenderme para no cansarlos tanto. Vamos a orar para terminar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, ha sido un privilegio, Señor Dios, tocar una porción más de tu palabra y saber que tú, en tu infinita misericordia y amor, nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. No somos nada, no somos nadie, Señor. Solo somos polvo. Amén. Padre, no mereceríamos tanto amor, tanta gracia. Amén. Pero tú nos has alcanzado en tu infinito amor, Señor Dios. Aleluya. Estuvimos en tus pensamientos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y cada vez que nos acercamos a las Sagradas Escrituras, a leerlas, vemos tu rostro, Señor Dios. Vemos todos tus padecimientos, todo lo que tú tuviste que pasar y aguantar. Y hasta calumnias, Señor Dios, y muchas cosas tuviste que enfrentar. Hasta que te dieran golpes en la cabeza, Señor, y te jalaran las barbas por nuestra causa, Señor. Oh, Señor, amén. Queremos realmente encontrar nuestra posición en Cristo, Señor Dios. Déjanos seguir siéndote fieles. Permítanos, Señor Dios, hallar y encontrar tu perfecta voluntad, Señor Dios. Y que estemos dispuestos, que estemos preparados. Amén. Que seamos tus instrumentos en todo lugar, en todo tiempo. Y podamos también predicar la Biblia, Señor Dios, con nuestro testimonio puro y real. Alabando tu nombre, no sintiendo vergüenza. No cerrando nuestros labios frente a algo que a veces el cristiano le pregunta, ¿eres tú de cristiano? Y no como que mucha la gente lo piensa para responder. Cuando nuestra respuesta debería ser inmediata, sí soy cristiano, orgullosamente cristiano, soy de Cristo. Amén. Padre poderoso, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la vida, por el don inestimable de la vida. Que cada día, Señor Dios, se aprecia y se valora más cuando entramos en las profundidades en Cristo Jesús. Que cada día apreciamos e intercedemos por aquellos de las cosas de las cuales se prohíben o se cohíben porque están sujetos a una enfermedad o a una droga, Señor, o al alcohol o a la prostitución. Y están allí sumergidos en el pecado. Permítanos ser instrumentos tuyos, Señor Dios, para sacarlos de allí. Amén. Señor, dinos, revélanos dónde están tus hijos, Señor Dios, para ir por ellos. Amén. El profeta de Dios clamó de denominación, suéltalos. Y no solo en la denominación, Señor Dios, sino hay que ir por el perdido, por el que está allí teniendo necesidad de ser escuchado. Amén. Señor, ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a estar sensibles y a hacer tu voluntad todo el tiempo y en todo lugar. Amén. Pidiéndote, Señor Dios, cada día, Señor, henme aquí, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para el día de hoy? Señor, ayúdanos, Padre, a estar preparados y en reconocimiento, en el temor de Dios, todos los días de nuestras vidas. Amén. Padre, también rogamos y pedimos por los diezmos y las ofrendas, que tú bendigas al dador alegre, que, Señor, le hagas saber y tener la revelación, Señor Dios de la gloria, que eso es algo que es una obligación para contigo, Señor, y que nos prometes que derramarías de la ventana de los cielos y nos sobreabundarías en gran manera, Señor. Es un cumplimiento de tu palabra hacia nosotros, pero que tú también estás obligado a hacerlo, a bendecirnos, Señor. Tan pronto te damos el reconocimiento y el honor a través de cumplir esto mínimo que podemos hacer por ti, Señor. Pues estamos en deuda con todo lo que has hecho por nosotros. Tú nos provees, nos sanas, nos libras aún de la muerte, Señor, y son las mínimas cosas de congregarnos, las mínimas cosas de obedecer, las mínimas cosas, Señor Dios, los mínimos requisitos, Señor, que a veces fallamos en hacerlo. Perdónanos, Señor. Padre, bendice al dador alegre, bendice los diezmos y las ofrendas,
Te alabamos, te bendecimos, te decimos muy buenas noches, Señor. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les amo en el amor de Cristo. Amén. Continuaremos más adelante si el Señor lo permite. Que tengan una feliz y bendecida noche. Y que el Señor les dé un buen descanso y renueve sus fuerzas como al Amén. águila. Señor, también quiero hacer una oración por mi hermana Judith, que está pasando un momento difícil. Oh Dios, amén. Padre Celestial, ayúdala. Ella es tu hija, Señor Dios. Por favor, Señor. Aún nos es difícil comprender ese dolor tan profundo de la partida de un ser querido, Señor. Es en tu voluntad, en tus designios, en tu supremacía, que tú lo llamaste, Señor Dios. Pero, Señor, sabemos que por tu promesa lo veremos a Él en la resurrección. Padre, Él se fue bautizado correctamente y Él confesó que tú eras su Dios. Padre, dale mucho consuelo y fortaleza a mi hermana Judith y a su familia, a sus hijos, Señor. Es un momento bastante fuerte, Padre Celestial, de lo cual pido y te ruego humildemente que le des mucha fortaleza. Por favor, Señor. Ayúdala, Señor Dios, en este momento difícil. Y, Señor, permítenos estar en oración los unos por los otros y especialmente por nuestro pastor. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Pedimos esto y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y que tengan una feliz y bendecida noche. Amén. Shalom Urahat. Amén.